¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí nuevamente su psicóloga. Les dije que les iba a tener una sorpresa y aquí tenemos esta sorpresa. Bueno, vamos a tener la experiencia y el conocimiento de la psicóloga Gaby López. Gaby, bienvenida. Ay, muchas gracias, bienvenida. Isa. Ahora sí que, Por oye, fin. sí, voy a hacer como dijo Lucerito, hasta que se me hizo Manuelito. Qué bárbaro. Así voy a decir, hasta que se me hizo, Gaby. Porque ustedes no saben, pero esta mujer es una, así como la ven de jovencita. Ay, no, gracias. Es una mujer súper ocupada, bueno, con niño, matrimonio, trabajo. Entonces casi tuve que hacer acopio de paciencia y decir, va a ser el momento que tenga que ser. Y bueno, ya, gracias a Dios, es ese momento. Pues esta mujerona se llama Gaby López, ella es psicóloga de base, con una maestría en investigación, que la enfocó más al TDAH, que es el trastorno de déficit de atención, pero también ella le puso, pues yo creo que te nació el interés, ¿no? Con lo del déficit de atención, a trabajar con niños, a conocer el desarrollo de un niño, y entonces todavía se va más a fondo y empieza a trabajar desde la maternidad, ¿sí? Y aparte trabaja muchísimo. Gaby, dinos en dónde trabajas para que pues, la gente también sepa dónde te puede encontrar. Ay, muchas gracias, Isa. Bueno, yo estoy en el IPSI, que es aquí un instituto en Pachuca, que se llama Instituto de Psicoterapia y Salud Integral. Y pues ahí estoy ya desde hace un poco más de 10 años. Así, ya estoy ahí haciendo esto que bien dices en el tema de los niños. Y ahora, en los últimos años, mucho más con el tema de papás y de la traída del bebé, porque, bueno, bien lo dices. Sí, ¿no? Y qué complicado es a veces, ¿no? Vemos la maternidad como algo, ay, tan común, o sea, Ay, no. como que me meto a bañar y ya. No, realmente la maternidad es todo un proceso, bueno, desde antes, o sea, desde que la persona, en el caso de la mujer, y el hombre también, porque tenemos que reconocer que hoy el hombre, muy contrario a generaciones pasadas, hoy el hombre está súper comprometido, es más, ya dicen, estamos embarazados, o sea, Exacto. ya se involucraron emocionalmente, ¿no? Así es. Y eso es algo maravilloso. Entonces, la maternidad empieza desde mucho antes del embarazo, ¿sí? Y esto es algo muy importante que, bueno, Gaby nos va a hacer el favor de explicarnos el día de hoy, y la maternidad con una crianza consciente. Esto suena súper interesante, ¿no? Ya sé, mi querida Isa, que además, bueno, fíjate que ahora que hablabas del involucramiento del papá en todo este tema de la maternidad, yo hace un par de años, ya casi 3 años, ay, qué barbaridad, fui a tomar una certificación a Seattle, ¿no? De alguien que por ahí, quien le gusta todo este tema y así, se los recomiendo, googleen, investiguen, de unos señores de apellido Gottman. Él es John Gottman y Julie Gottman. Y entonces ellos han generado una investigación pues ya más de 30 años, en donde estudian las relaciones filiales, y entonces tienen una certificación que se llama Bringing Baby Home, que es trayendo al bebé en casa. Entonces hagan de cuenta que hacen estudios de grabar al papá, a la mamá, desde que justo están embarazados y cómo después van a interactuar con ese bebé. Y entonces han descubierto cosas realmente importantes en términos de cómo cubrir las necesidades de nuestros bebés. Fíjate, ahorita que dices eso, yo digo que qué injusta ha sido también la humanidad, porque el hombre pues se hacía a un lado porque pues no era involucrado más allá de engendrar, ¿no? Y pero la sociedad como tal, y digo incluso la sociedad médica, que es todavía peor, porque la sociedad común y corriente dices, no, pues es mi bebé y yo y tú quítate, ¿no? Sí. Pero la sociedad médica, o sea, no involucraba al hombre, o sea, no, nace la psicología, no involucraba al hombre, y se me hace que es algo bastante difícil, porque pues era casi una lucha, ¿no? Para el hombre decir, bueno, pues es que sí soy papá, es que yo también quiero participar, y era un bloqueo tremendo. Entonces, qué interesante esto que hablas tú de ¿es un matrimonio? Ajá, es un matrimonio de investigadores. Ajá, que se dedican a investigar eso, y entonces desde cómo traer al bebé, ¿no? A casa, cómo tener una crianza, pero en comunidad, madre, padre, porque finalmente el niño no nomás tiene mamá, o sea, también tiene un papá. Claro. Y el padre estaba, pues allá, ¿no? Relegado por décadas. Exacto. Y fíjate, es curioso porque en estas investigaciones, inclusive,
pueden demostrar, pueden visualizar cómo a veces mamá es quien de manera tal vez hasta un poco biológica en algunos puntos rechaza al papá para poder involucrarse, ¿no? Poder manifestar este acercamiento con el bebé, cosas realmente interesantes, bueno, partiendo también del supuesto que volverte mamá o papá es el primer estresor, o sea, en la vida de un ser humano, o sea, la estadística dice es lo que más te va a estresar en la vida, más allá de cambiar de chamba, de divorciarte, casarte, lo que cambiar tú quieras, de ciudad, lo que quieras. Volverte papá o mamá es el principal estresor en la vida de un ser humano y bueno, entendiéndolo como una crisis, ¿no? Como una crisis, claro, porque una crisis viene y te transforma la vida. Sí. Y un bebé, bueno, desde el embarazo, llega y transforma la vida del ser humano. Entonces, claro que es muy estresor. Yo lo acabo de vivir ahorita en corto con mi hijo, que tiene una bebé de 6 meses, y que, bueno, los primeros días, las 24 horas del día, era noche, era día, era tarde, era todo, porque todo cambió por la llegada de mi nieta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hablando de eso, de la maternidad y la crianza consciente. Pues sí, a mí me gusta mucho anticipar esta parte del estrés y de la crisis, ¿no? Porque muchos papás, creo que al menos así me pasa en la consulta, llegan conflictuados con este tema de decir, bueno, pues si la maternidad se entiende o convertirnos en papá, pues era un objetivo de trascender, de amarnos más, de felicidad, ¿no? Este tema del otro va a cambiar. Y al otro el chamaco, un día dijo mi hijo, el más grande, cuando nació su hijo, ya andaba tremendo de 2 años, y dijo, dice, yo creo que Dios los hace hermosos para que no les apriete uno el buche. El cogote, ¿no? Exactamente. Dios los hace hermosos. Sí, o sea, este cansancio, yo ahora, ¿no? Pues la verdad es que sí me considero alguien valiente. soy mamá de una niña de 10 años y de otra de 1 año, ¿no? Entonces, nada en común más que el sexo. Sí, exactamente. Entonces, ahora, pues he recordado todo lo que viví hace 10 años y ciertamente, aunque yo me dedico a esto todos los días, pues vivir la maternidad lo hace mucho más realista, objetivo, ¿no? De pronto yo sí creo que esto es un lujo, ¿para qué más que la verdad? Con un país, por ejemplo, en el que nosotros estamos insertos, donde pues la mamá se va a trabajar de 8 a 8, ¿no? También ya tiene que entrarle al tema de la pues economía de la familia, la reorganización de los hijos, la comida, una serie de cosas inclusive personales. Y luego todavía, ¿no? A las 10 de la noche, pues tenle paciencia, escucha sus necesidades, siéntate con él. Bueno, pues se vuelve un reto realmente complicado y insisto, ¿no? De a veces hasta pensarlo como un lujo, o sea, criar de manera consciente a los hijos no es tan fácil, tan sencillo, tan accesible como se cree. Y entonces, cuando llegan estos papás y estas mamás al consultorio, la verdad lo primero que les digo es tranquilos, o sea, esto es algo que inclusive la naturaleza humana nos dice que así va a ser, estresante, caótico, agobiante. Y está bien que a veces te sientas mal la mamá, mal papá, ¿no? Que pienses que has arruinado todo, porque así a veces pues nos sentimos, ¿no? Así es, sí, es muy válido porque pues como seres humanos, ¿no? Como lo he dicho en muchos videos, pues tenemos nuestros límites también y hay veces que, y por eso es muy conveniente de repente tener una ayuda, ¿no? Si es la hermana, la tía, la mamá, quien sea de que, oye, te ayudo 20 minutos, gracias, y dejarlo y salir a jalar aire otra vez, ¿no? O con tu pareja irte de repente al cine, a hacer cosas que obviamente se perdieron. Claro. Y el estrés, que no es malo, porque finalmente el estrés nos mueve. Sí, te activa. Te activa, el estrés te activa. Una persona que no tiene estrés no va a caminar, ¿sí? Hay estrés positivo. Entonces, pues sí, qué interesante esto, Gaby. Sí, además de que te exige reconfigurarte, ¿no? Porque ciertamente nosotros tenemos nuestras propias historias, nuestras propias heridas de la infancia y entonces también ese es otro reto, ¿no? Ahora tienes que sanar eso, pues porque al final tendrás que dar algo o depositar en alguien más a través de tu modelaje, de tu aprendizaje, porque el bebé pues todo lo va a ver, ¿no? En un primer momento lo absorbe de quienes son las primeras figuras de
de apego. Sí. Y entonces con papá y mamá todo el tiempo están observándolos, viéndolos, imitándolos, y entonces ahí también te exige a ti hacer un trabajo personal, o sea, por donde quiera que lo veamos. Consciente, personal, consciente. Exactamente. Sí, porque hay muchas veces, bueno, a mí me ha tocado en consultorio también mamás que dicen, es que yo a mi niño no le niego nada, porque yo en mi infancia tuve carencias, y yo, tú las tuviste, tu hijo no las está teniendo. Claro. No puedes cubrir tu carencia, por ejemplo, la carencia alimenticia, y tener un niño obeso, ¿sí? Porque tú te quedaste con hambre. No puede ser. Entonces, ese trabajo muy consciente, ese trabajo de crianza consciente de que él es un ser humano y yo soy otro ser humano. Sí. Y fíjate que ahí se cruza algo que también los psicólogos, ¿no? Quienes son psicólogos y están bien, bueno, verán este video, pues van a hacer clic, y a mí es algo que también me encanta, esta teoría del apego, ¿no? Que ahora se ha estudiado muchísimo, que ha recobrado mucho peso en todo lo que sucede en la conducta humana, en cómo nos relacionamos con los otros, ¿no? Sí. Y sí creo que esta mujer, Mary Ainsworth y Bowlby, pues no se equivocaron, ¿no? O sea, la realidad es que este tema de cómo nos apegamos, y algo tan interesante que ellos también decían, o sea, no se trata... O sea, cubrir las necesidades de tu hijo no se trata de darle todo a manos llenas en todo momento cuando él te lo pida, ¿no? Sino más bien a aprender a reconocer cuáles son las verdaderas necesidades de tu pequeño, y entonces estar disponible para poder atenderlas. Entonces, esto que hace Mary Ainsworth ahí por los 60, donde hace este experimento de la persona extraña, ¿no? De la figura extraña, está padrísimo, ¿no? Porque nos hace entender cómo de pronto los niños que se perciben inseguros, o algunos otros que no han tenido cubrir estas necesidades, pues van a reaccionar de una manera muy específica, y pues la verdad es que sí se va a convertir en un mommy issue, ¿no? O sea, ya cuando creces, pues eso va a determinar mucho cómo te vas a mover en la vida, en el mundo. Como pareja. Sí, exacto. O sea, la celotipia, no crean que es así de que ¡pum! Aventaron la celotipia y te cayó. No, o sea, tiene que ver también con esa parte, ¿no? De que empiezo a tomar a las personas, las empiezo a convertir en objetos de propiedad. Sí, y tiene que ver precisamente con eso también del apego. El apego tiene un tiempo, ¿sí? Y sobre todo el apego al 100, que estamos hablando de un bebito, ¿sí? Pero ese ser humano va a crecer y hay que irse desapegando poco a poco. Sí, el primer año es fundamental. El primer año, fíjate qué importante. Sí. O sea, en el primer año ya, ¿no? Y entonces, ahora también estos señores Gottman, ¿no? Con ya las parejas en el futuro, bien lo dices, mi querida Isa, ya dicen, ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema. ¿Y por qué en el primer año? Pues que lo que decías ahorita, la naturaleza es sabia, pero a veces no la vemos. Claro. ¿Por qué el primer año? Porque al año el niño ya camina. Sí. Y ya no quiere brazos. Ya lo que quiere él es desplazarse, movilidad. Libertad. Y muchas veces cuando el apego es un apego enfermo, entonces lo cargamos, y ahí tenemos caricaturas, ¿no? De una mamá ancianita ya toda jorobada cargando al hijo de 30 años. Exacto, ¿no? O lo contrario, ¿no? O sea, donde el bebé pide brazos, donde sí pide pues arrullo, que lo mesas todavía, que le des pecho, no sé, y de repente es un no porque te tienes que acostumbrar, porque tienes que aprender a dormir solo, porque no mamás, ¿no? O sea, hagan colecho, claro, también hay que cuidar al marido, ¿verdad? Porque si no, después se van a divorciar. Capaz de que se te queda el hijo, pero el marido se va. Sí, o sea, todo buscando el equilibrio. Un equilibrio sano. Un equilibrio sano, y más ahora que los papás ya están también comprometidos, más ahora que eso. Pues muy bien lo del apego. Y luego hablabas otro tema también, que es ya traer el bebé a casa. Eso se me hace así como que... Yo me acuerdo cuando mis hijos llegaban a casa, era para mí muy extraño, porque de traerlo en la panza y verlo ya allá. Afuera, y sobre todo, bueno, el primero pues era el único, pero ya cuando llegó el segundo había un hermano, y cuando llega el tercero había 2 hermanos. Entonces así como que, ay, jola, ¿qué va a pasar? Sí, y fíjate que ahí es importante entender este tema del conflicto, que no solamente se va a dar a nivel relación con tu pareja o quienes están involucrados en el tema de la crianza, ¿no? Sino también contigo misma. O sea, ahí yo siempre le digo a la mamá, la verdad es que yo creo que eso
tiene que empezar a hacer un acuerdo entre tú y tu bebé. O sea, el tema de, pues lo vas a amamantar, no lo vas a amamantar, vas a hacer colecho, no vas a hacer colecho, vas a dejar que algunas otras personas también te ayuden en el tema del cuidado, que es fundamental, ¿no? Sí, uno llega cansada, agotada, en este tema de amamantar, ¿no? La realidad es que en los primeros meses se recomienda tener a alguien ahí que te ayude, que tú descanses, duermas mientras alguien se haga cargo para que puedas realmente eficientar el tema de amamantar, que también ahora ha tenido grandes beneficios, que se ha dado oportunidad la ciencia de investigar todos los efectos que tiene esa interacción con tu bebé los primeros meses de vida. Es súper importante para el apego del bebé y para la seguridad del bebé, desde oler, de seguir oliendo a la mamá, de escuchar su corazón cuando se está amamantando. Todo eso, cuando yo me acuerdo hace aproximadamente 20, 25 años, era biberón. Sí, lo primero, ¿no? Salía y el biberón. El biberón. Eso, la ciencia había dicho que eso era lo mejor. Y bueno, pues lo seguimos, ¿no? Pero la naturaleza no se equivoca. Si se hubiera equivocado, no hubiera dado leche a los senos de las madres, ¿no? Claro. Entonces, por algo, esto, ella aparte físicamente es algo pues también muy saludable para el bebé y también para la madre. Sí. Es muy saludable físicamente también el amamantar al bebé. Entonces, a traerlo a casa, ese proceso cuando llega, es un extraño, finalmente, que todos quieren, que todos esperan, pero llega alguien y ahí están los celos de los hermanos, a veces hasta de la mascota. Sí. ¿Sí? ¿Cómo introducirlo, Gaby? Fíjense que yo ahora que dices esto, Isa, pues hay que prepararse. La realidad es que no nos preparamos para eso, ¿no? Dado que tal vez también, pues un poco nuestra naturaleza humana es tratar de filtrar la información, porque si creo que nuestro cerebro estuviera concentrado en las cosas negativas, la mayor parte del tiempo, pues la conducta sería tal vez evitarlas todo el tiempo, ¿no? Pero ver la maternidad como algo mucho más realista nos va a permitir quizá prepararnos desde que, bueno, o pensamos en embarazarnos o bien pues ya estamos embarazadas, ¿no? Es un buen momento para poder ser conscientes un poco de todo el proceso que seguramente vendrá cuando ese bebé llegue, como el tema de los hermanitos, ¿no? Si existen, el tema de la mascota, qué vamos a hacer, cómo vamos a ir involucrando a los hermanos. Hoy se sabe que tiene grandes beneficios involucrar al hermano, más allá de decirle, no, tú no sabes, él es chiquito, tú ya estás grande, hazte para allá, ¿no? Bueno, más bien hay que introducirlo, involucrarlo, llevarlo inclusive a los ultrasonidos, que lo vea, que lo sienta, ¿no? Darle también su importancia a ese hermano que al final vivirá un duelo. Claro. Va a perder cosas importantes. Va a perder, de entrada va a sentir que está perdiendo su lugar. Sí. Entonces hay que ayudarlo a que entienda que él sigue teniendo un lugar y el otro también tiene un lugar. Así ¿no? es. En lugar de rechazarlo. Y muchas veces el rechazo puede ser muy enmascarado, de no decirle al niño, tú quítate porque tú estás grande y él está chiquito. No, a veces no es eso, es nada más decirle, a ver, permíteme tantito, mijito, sí, ya eso es un rechazo. Sí. Ya eso es un rechazo. Sí. Entonces involucrarlo de que, ¿sabes qué? Tráeme el pañal, a ver, búscame esto. Exacto. El niño igual se empieza a sentir parte importante y empieza a sentir una cercanía hacia ese extraño que vino y lo tumbó. Exactamente. Finalmente, ¿no? De hecho, hay mucho retroceso. Hay una como tipo regresión en los hermanos mayores, porque ven que el bebé está amamantándose o le están dando mamila y empieza a pedir mamila. Ajá. O yo también quiero. O yo también quiero. O empieza a hablar chiqueado. O empieza a gatear, porque en su conciencia piensa que eso es lo que atrae del hermanito, entonces pues yo también lo hago. Claro. Sí, y entonces hay que darle al niño mayor, pues hay que darle el conocimiento de que él es importante también, pero en estos aspectos. ¿Sí? Y entonces el niño también lo entiende. Es una manera de introducirlo entonces. Exactamente, ¿no? Y volverlo parte de la dinámica, de la rutina, obviamente retroalimentarlo. Los niños requieren constantemente la retroalimentación de los padres para ir siendo conscientes de las situaciones. A veces pensamos que con hablarlo una vez quedó clarísimo, a mí me quedó clarísimo, a él también, ¿no? Pero de pronto la mente de un niño pues trabaja diferente. Ahora, muchos quienes son papás seguramente van a compartir esto conmigo, ¿no? Mi hija de 10 años ha visto la misma serie, o sea, los últimos 3 años, ¿no? Y la ve, bueno, todos los días,
se sabe los diálogos, ¿no? Y lo que tenemos hoy, a partir de las investigaciones que se han hecho de cómo procesa la información un niño, pues es que cada vez que ve ese programa, esa serie, ese capítulo, va a entender cosas nuevas. Nuevas, ¿no? Exactamente. Entonces, el hecho de que yo pueda acercarme constantemente a hablar de lo que va a pasar en una situación normalizada, tampoco vamos a hablarle de la catástrofe, ¿verdad? No, pero pues sí, no. sí poder decirle que, bueno, van a haber cosas que van a cambiar, ¿no? Lo que a nosotros nos gustaría que pasara, tener inclusive una rutina para cuando llegue el bebé, ¿no? Tener constantemente acuerdos con la pareja, eso también va a ser fundamental. Sí, porque aunque la pareja esté emocionada, de repente también se siente relegado. Exactamente, Por ¿no? la mamá, sí. Sí, y bueno, y también sumarse, ¿no? Ahora, a mí me pasaba algo, pues, muy personal, ¿no? En el tema ahora de la nena del año, cuando la amamanté, pues tuvo un crecimiento de dientes muy precoz, o sea, a los 5 meses ya tenía dientes, ¿no? Entonces, pues ya se imaginarán, ¿no? Las mordidas. Entonces yo me empecé a estresar mucho. Y con ello mi esposo también, ¿no? Entonces él estaba muy reacio a que le diera pecho, ¿no? Porque obviamente él decía, no, es lo mejor y pues esfuérzate, sacrifícate, ¿no? Te la cambio. Le dije, bueno, es que tú no sientes, o sea, la realidad es que tú no sabes lo que se siente una mordidita, exacto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues tuvimos que hablarlo, ¿no? Tuve que ayudarlo a entender lo que yo sentía, cómo me estaba sintiendo. Y bueno, llegamos a acuerdos, ¿no? Para poder, obviamente, hacerlo más fácil, más sencillo. Eso que finalmente, pues, va a ser algo, pues, nuevo. O sea, va a venir a tu vida, nadie te dijo cómo hacerlo, no, por dónde. Ni tampoco qué tipo de niño va a llegar. Ah, sí, claro. Porque trae su carácter bien. Mi nieta de 6 meses, el otro día mi hijo lo quería enseñar a gatear. Sí. Y entonces no pudo gatear y dio un manazo. Así de impotencia. Tiene 6 meses. O sea, la niña tiene carácter. Entonces llega un hermanito, es otro ser humano con otro carácter, ¿no? Sí. Y hay que saber cómo el adulto, cómo introducir a ese nuevo ser humano en el entorno familiar. Gaby, una pregunta, que mucha gente está de acuerdo y otra gente no está de acuerdo. Yo he visto en familias que va a llegar el bebé y entonces los papás vienen con el bebé, con el bebé recién nacido, y ese bebé trae regalos para el hermanito o para los hermanitos. Ah, ya, sí. Y yo de manera personal no lo veo mal. ¿Por qué? Porque de entrada, si ese regalo se lo está dando el hermano recién llegado al nuevo hermano o al grandecito, ahí ya hay una respuesta agradable, ¿no? Claro. En el hermano mayor. O sea, ya se hizo merecedor de algo y eso puede abrir una puerta, ¿sí? Pero también he escuchado, sobre todo en adultos, nunca en niños, que dicen, ay, ¿eso cómo? Eso no tiene que ver. Si antes los niños llegaban a la casa y punto, era el hermano y ya. ¿Qué tan sano puede ser que ese bebé tenga esa introducción, creada por los padres, ¿no? Claro. Para los hermanitos que están en casa? Pues mire, yo coincido contigo, Isa, ¿no? La realidad es que yo pienso que debe de haber inclusive un más allá de esto que ahora estamos mencionando, pues tiene que haber un todo, o sea, es un contexto que se va alimentando de varias cosas, pero que sin duda cuando llega el hermanito, inherente a desde que se va mamá al hospital, o sea, va a empezar a generar eso ya tensión, ¿no? Estrés en el niño, claro. Exactamente, ¿no? Y entonces de pronto hay pequeños a lo mejor que les cuesta un poquito de trabajo entender más lo que está pasando, ya aunque se los explicamos, ¿no? Cuando ven que mamá ya se fue, entonces es ¿qué está pasando? ¿Cuándo va a volver? Yo no quiero que se vaya. Sí quería a mi hermano, pero ya mejor no, regresémoslo, ¿no? Sí. Entonces, de pronto, ayudar a que esta ansiedad baje, pues un elemento puede ser, por supuesto, el que podamos ayudar inclusive a incentivar o reforzar esta labor o este rol del hermanito mayor, ¿no? Entonces, el que de pronto vayan ya al hospital a conocer al hermanito nuevo, un ejemplo, y de repente la mamá pueda tener oportunidad de recibir al grande, ¿no? Enseñarle al hermanito, decirle, oye, mira,
te compramos esto para ti, porque también ya tú te estás convirtiendo en el hermano mayor, o sea, la realidad es que es el asumir un rol nuevo, entonces eso creo que puede motivar hasta el cambio, ¿no? Hasta el cambio, y aparte que el hermanito mayor, más allá de ver amenazante a ese intruso, que yo sabía que estaba en la panza de mamá, pero no lo había visto, exacto. ¿sí? Y entonces ya lo veo, y al recibir algo, pues como que baja, ¿no? El miedo, baja el rechazo, no lo estoy viendo como una amenaza, como un enemigo, o no tanto, porque bueno, entra con un obsequio. Entonces, creo que sí, estoy de acuerdo. Sí. No me había quedado muy claro por qué sí era importante hacerlo, ¿no? Aunque anteriormente no se hacía, pero bueno, vamos viendo que la sociedad cambia y muchas cosas que se hicieron antes, muchas fueron muy buenas y tenemos que recuperarlas, pero otras no fueron tan buenas y entonces tenemos que modificarlas. Sí. Oye, Gaby, y bueno, ya pasando de los niños a algo más comprometedor, la comunicación con el adolescente, que es algo porque está pasando también por un cambio, por una crisis. ¿Qué pasa con esa comunicación? Ay, no, el mundo adolescente, o sea, es otra cosa que al final la maternidad, yo que creo que constantemente se va visualizando en retos, ¿no? Sí. O sea, al final, desde que estamos hablando de esto, de lo que va a pasar cuando llegue tu bebé, etcétera, y luego cuando, oh my God, ¿no? Te despierta alguien y dices, ¿quién es este? Ya creció. Sal del cuerpo de mi hijo, ¿no? O de mi hija, porque ya es alguien completamente distinto. Eso pasa en un momento. En un momento. O sea, se fueron a dormir y se despertaron siendo otros y dan paso a la adolescencia. Creo que es un momento complicado para la crianza. Es un momento, pues sí difícil, porque al final ciertamente las personas que están en este proceso de adolescencia, pues están viviendo una crisis de vida. Totalmente. O comenzarán a vivir una crisis de vida, aunque también, bien lo dices, tiene su parte asombrosa, sorprendente, realmente maravillosa, ¿no? Yo les digo a los papás, intentando generar un poquito más de empatía con los hijos, imagínense el cerebro que al final olvidamos, porque nos olvidamos de cuando nosotros fuimos adolescentes. Exacto. Y entonces este cerebro que al final amaba a los padres y que el único amor que conocía pues justo era el de papás, ¿no? Porque aunque tengan amiguitos en la primaria, en el preescolar, realmente la amistad no se va a vivir ni se va a experimentar de manera significativa. Hasta la adolescencia empieza. Exacto. Pero en el momento de la adolescencia, imaginen esta explosión en el cerebro, wow, ¿no? Se abre el mundo a la amistad, y no solo a la amistad, sino también al amor romántico, a este amor también que es algo innovador para la mente. Sí, y otro tipo de lealtades, porque antes que la lealtad era únicamente familiar, ahora resulta que mi mejor amigo, y aunque el adolescente lo dice de una manera muy abierta, ¿sí? Y que digo, sabemos lo que es una amistad en realidad, pero para el adolescente sí es su mejor amigo, da la vida por ese mejor amigo de 2 meses, ¿no? Y lo ama. Y lo ama. Entonces, sí, yo cuando pienso en el adolescente y recuerdo también mi adolescencia, no es una situación fácil, y hablar a veces, como ya lo vemos alto, lleno, o a la chica ya la vemos formadita, muchas veces confundimos el adolescente con el adulto, y entonces, pues si mi hijo adolescente ya está de mi tamaño, le empiezo a hablar como adulto. No. Tengo que bajarme y tengo que entender que él está empezando a generar conciencia de muchas cosas que antes ni veía. Exacto. Y que hoy le están haciendo ruido, y entonces tratar de ser un guía, muchas veces, más que un papá y una persona que impone, empezar a ser un guía con ese hijo, ¿no? Y eso creo que ahorita es un tema muy importante en nuestra sociedad, porque el adolescente ya no nada más adolece de conciencia total. El adolescente actualmente adolece de familia. Sí. De familia. Sí, y creo que ahí sí tenemos que entrar un poquito más. Bueno, los papás que todavía, como tú, que estás en el camino, yo ya, si la hice bien o mal, pues ya fue mi boleto, ¿no? Pero papás jóvenes que sí deben de tener conciencia que la adolescencia es una crisis muy fuerte. Es salir de una etapa de la vida de cobijo, de protección, de ceguera,
y de repente se abre la puerta y se descubre un mundo maravilloso, pero que se desconoce. Sí. Y fíjate que ahí que ahora hablas esto de la falta de familia, Isa, no, se me viene a la mente esto tan importante. Hace 20 años decíamos, démosles información a nuestros jóvenes, ¿no? ¿Por qué se están embarazando tan jóvenes? ¿Por qué están consumiendo drogas? ¿Por qué están teniendo comportamientos de riesgo? Hay que darles información, ¿no? Uh-huh. Y entonces de repente les dimos información. Hoy la tecnología les da información a manos llenas, de manera desmedida, todo súper libre. Bueno, hay un problema con esto, ¿no? Que las estadísticas nos siguen diciendo que seguimos siendo los primeros en embarazos adolescentes, en el consumo de sustancias, en algunos otros comportamientos de riesgo. Entonces, ¿qué está sucediendo, no? Si ya tienen la información. ¿Qué está sucediendo? Exacto. Y entonces, bueno, una de las cosas que se ha podido demostrar es que a nuestros adolescentes les están faltando habilidades para poder autogestionarse, autorregularse, ¿no? ¿Que vendrán de dónde? Pues de casa, de la familia, ¿no? Porque no solo bastará con saber cómo usar un condón, sino entonces ahora necesitamos ayudarlos a entender en qué momento parar, en qué momento decir no, en qué momento tengo que lidiar con esta incomodidad de aguantarme la calentura, ¿no? Que al final también, pues, un cambio inherente a la vida adolescente pues va a ser abrirme paso a la sexualidad, a conocerme, a conocer al otro, ¿no? Entonces, de una manera distinta a lo que sucedía en etapas anteriores. Exacto. Exactamente, en etapas anteriores, que era un tema que no se hablaba por los prejuicios que existían, no se hablaba, y entonces el joven o la chica salía y conocía esto fuera, pero también estamos hablando de que aquella sociedad era una sociedad más protegida. Sí. ¿Por qué? Porque no había internet, no había tanta información, no había consumo de drogas como existen ahorita. Entonces, ahorita, cuando el adolescente no encuentra en casa aquellas cosas que debiera conocer, que debiera aprender, y que los padres deben de ser un poco más abiertos, los va a ir a conocer de todos modos afuera, pero ya no en la mejor sociedad. Desgraciadamente. Sí, ¿no? Y entonces, efectivamente, ¿no? ¿Qué sucede cuando, dado que no vamos a poder controlar los riesgos, porque pues obviamente los riesgos estarán? Cruzando la puerta de tu casa están los riesgos. Exacto, ¿no? Entonces, si yo no he ayudado a mi hijo a poder aprender a autogestionarse mejor emocionalmente y a convivir inclusive en ocasiones con la frustración, pues entonces el día que le rompan el corazón, pues obviamente si se le atraviesa, ¿verdad?, a alguien no tan bien intencionado, pues obviamente va a decir, pues sí, me unto, me pongo, me fumo, me chupo esto, que al final va a hacer que yo sienta menos dolor, menos sufrimiento, y ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan, ¿no? Porque la droga sí hace efecto, sí hace, sí es una realidad. Sí, claro. Sí tranquiliza, sí relaja, sí quita la tristeza y todo, sí, pero es totalmente tóxico. Entonces, si el hijo no tiene, el adolescente no tiene en casa la manera de comunicarse, de sacar sus dudas, de ser comprendido, pues esa necesidad va a permanecer, y entonces va a salir y lo va a hacer en casa, en la calle, ¿no? Y entonces peor todavía, porque está en una crisis de crecimiento, de formación, y entonces esa formación pues puede ser de formación más que una formación, por la falta de apoyo en casa, ¿no? Y eso ahorita está muy carente. Sí, y que ojo, no se trata, bien lo dices, de volvernos entonces ahora los cuates de mi hijo, ¿no? O sea, de volvernos entonces estos papás que de manera facilitadores, pues, que todo dan y que de todo están de acuerdo y que hasta hacen negociaciones con el hijo. Yo recuerdo una mamá que me decía, pues yo tenía 2 gemelos muy lindos, adolescentes, y decía, pues yo ya le dije a mis hijos, Isabel, tú puedes fumar marihuana mientras me sigas sacando 10. No, eso no es negociable. Claro. Eso no es negociable, perdón. Y bueno, claro, los chicos desarrollaron una adicción tremenda, ¿no? Claro, sí, o sea, no se trata de eso, sino más bien, justo, si nosotros tenemos primero entendemos todas estas cuestiones, ¿no? No lo vemos personal porque al final es inherente al cambio, al desarrollo, que inclusive también estará permeado por la personalidad de nuestros hijos. Cada uno tendrá características muy
distintas, y también este tema de los papás que a veces comparamos unos con otros hijos, ¿no? Claro. Es que el otro no me salió tan rebelde, no me salió tan así, no me salió tan locochón, y ¿qué tuvimos que pagar con este? Y entonces ¿no? son tachitas, van siendo tachas para el hijo, se va sintiendo dejado de lado. Exacto. Pues qué interesante, Gaby. Pues bueno, yo te agradezco muchísimo. Yo espero que ustedes, con esta plática que nos vino a dar Gaby de todo lo importante que es desde el embarazo hasta la adolescencia, pues es un compromiso. Y el hijo no pidió. Bueno, hay teorías que hablan. Hay teorías, ¿no?, que hablan de que el hijo elige. Pero vámonos ahorita a esta realidad. El que decide tener un hijo son los padres. Entonces, desde ese momento que lo estás pensando, estás adquiriendo un compromiso, y que primero Dios va a ser un compromiso para toda la vida, porque lo ideal es que primero se vayan los padres y luego los hijos, ¿no? Claro. Entonces es un compromiso eterno. Sí. ¿Sí? Y hay que verlo de esa manera, hay que verlo, podemos decir de una manera coloquial, con esa simpleza, ¿sí? Sin hacernos acá tanto rollo, no, abiertos a lo que viene, a ir caminando, a generar el menor estrés, a ir conociendo e ir formando la familia que queremos, ¿no? Claro. Gaby, pues yo te agradezco muchísimo. Gracias, Isa. Y yo espero que sea, sí, yo creo que les va a encantar esto, así que por favor, mucho like, mucho compartir, suscribirse. Como les decía en un video pasado, la idea de mis videos es generar conciencia, ¿sí? De una manera simple, sencilla, comprensible. Generar esa conciencia que a veces por las carreras de la vida no logramos, ¿no? Conocer cosas tan sencillas como estas. Así es que yo te pido que lo compartas, por favor. Y si eres papá, y bueno, ya te dio ella también donde trabaja, aquí en Pachuca, si eres de Pachuca, en este centro que se llama Ipsi, y que nos busquen ahí en Facebook, en Instagram, en TikTok. Estamos ahí haciendo nuestros TikTok, ahí como Ipsi Oficial, nos pueden encontrar. Y bueno, y también que comenten en tu canal, estaría padrísimo, ¿no? ¿Cómo le hacen las mamás, los papás? ¿Creen en la maternidad consciente? La verdad no, les ha funcionado, ¿no? Que te digan qué onda, estaría padrísimo. Y que propongan también, que propongan temas que nosotras podamos manejar, pues nosotros encantados de la vida. Sí. Gaby, 1,000,000 de gracias, y yo espero que sea una de muchas entrevistas que podamos tener aquí para beneficio de nuestros suscriptores que nos están siguiendo. Por supuesto, no se rindan, mamás. Tú puedes salir adelante. Exacto. Pues que tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bye.